¿qué pasa? Si tenemos un chico jovencito que dice, no, a mí me gusta, yo quiero, y tú pones todo tu tiempo encima, todo tu saber, lo enseñas, después cuando hace 5 años si se cansa, ¿qué pasa? Pero tiene que ser también vocacional y creo que se debería entender que estás creando una pieza de arte, estás saliendo de un tronco, sin lugar a dudas, de un tronco, una silla, por ejemplo, donde estás sentado, que luego se puede mezclar con otros materiales, pero creo que va muy ligado al diseño y está ligeramente desvirtuado el concepto, porque el concepto es: voy a ir a una fábrica o un taller, voy a estar sucio, a ver serrín, voy a tener que estar cortando y limpiando, pero no es así. Es decir, estás haciendo esto para luego poder llegar a crear una obra de arte, porque es una pieza única. Hola a todos, muchas gracias por estar un día más en Minimal Design Talks. Hoy estamos en una ubicación muy especial, estamos en la carpintería del maestro Simón. Es un sitio que a mí personalmente me encanta. Y hoy vamos a hablar de una temática que nosotros estamos muy familiarizados, pero que creo que mucha de la gente que va a escuchar el podcast no, y es la ebanistería. La ebanistería es una especialización en madera que creo que se está perdiendo, es decir, se está desvirtuando y tras la mecanización, tras la industrialización, pues fue perdiendo un poquito de fuelle, pero en la actualidad creo que tiene un resurgir muy importante, como es toda la artesanía, y esto es artesanía pura. Y qué mejor que con Simón. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por atendernos en este sitio tan especial. Creo que el podcast tenía que ser aquí. Mirad el entorno, mirad lo que tenemos detrás. Y bueno, Simón, como empezamos cada podcast, ¿quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo empezó todo? Bueno, soy Simón Tortella, nací en Mallorca, en el centro de Mallorca, en un pequeño pueblo, y esto empezó, toda la vida la gente a veces me pregunta ¿cuántos años hace que te dedicas a esto? Pues ahora mismo, mañana cumplo 53 años y yo creo que hace 54 que me dedico a esto. Digamos, otra gente lleva otras cosas en el ADN, yo llevo esto en el ADN. Mi padre y mi padrino ya se dedicaban a esto y yo cuando nací ya parecía que estaba destinado a dedicarme a esto. Cuando era pequeño me sentaba en el portal del taller, tenía 2 o 3 años, yo no me acuerdo, me lo han contado, y me daban un trocito de madera, unos clavitos y un martillito pequeño, y yo me entretenía poniendo clavitos al trocito de madera. Entiendo que ha sido pues un relevo generacional. Sí, pero no exactamente, ha sido un relevo generacional, pero no exactamente. Yo a los 14, 15 años no tenía nada claro de lo que tenía que hacer, estudié otra cosa, pero después sí que lo vi claro. Terminé los estudios, me fui a hacer la mili un año y cuando volví ya lo tenía bastante claro. Digamos, ya sabía que lo mío, todo lo que había visto fuera, no me interesaba ni la mitad de lo que tenía aquí. Te gustaba trabajar la madera, ¿no? Digamos, el olor, trabajar con... Diríamos, con un montón de posibilidades, un montón y un montón de cosas para explorar, todo un mundo para explorar. Porque ahora cuando hablamos de carpintería, la mayoría de gente creo que se imagina pues una puerta, algo mecanizado, no algo muy estructurado, pero la carpintería, un mueble donde nos sentamos, para mí tiene un paralelismo muy, muy intrínseco con el arte, porque creas, en realidad, hoy no tanto, porque entiendo que está mucho más mecanizado, pero antes crear un mueble, es decir, era algo totalmente libre, casi sin patrón. Antes y hoy, diríamos. Todos los muebles, todas las piezas que se hacen, todas las decoraciones, tienen un poquito de ti, ¿sabes? Es indistinto, ya sea una cómoda, ya sea una mesa, ya sea... la gente te pide un diseño, la gente te pide unos gustos, la gente te pide un tipo de madera, pero después tú tienes que ponerle algo. Siempre hay algo tuyo con el mueble. Incluso a veces hay alguna pieza que se ha ido o que no se ha ido y que tienes mucho más cariño. A veces dices, sí que es verdad que tenemos que cobrar para trabajar porque si no, pero
A veces hay trabajos que los haría sin cobrar, con gusto además. Pero antes había mucho más trabajo manual, muchísimo más más artesanía, la mano de obra no tenía el coste que tenía actualmente. Sí. Y parece que tú ahora me harás un poco un cronograma de cómo ha ido evolucionando, pero fue perdiendo un poco el fuelle o esa capacidad o esa calidad artesana para industrializarse a marchas forzadas, pero ahora parece que se vuelve a dar la vuelta y volvemos a darle valor a lo que de verdad lo tiene, que es la madera vista natural, la calidad, el trabajo manual. Exactamente, digamos, ahora hay con las nuevas tecnologías, toda la maquinaria que tienen ordenadores incorporados, todo esto, pero una cosa sí está muy clara, para que un trabajo tenga una calidad y tenga necesita después la mano de un artesano. Si detrás no está la mano del artesano, la diferencia es abismal. Diríamos, no es lo mismo, diríamos, lo que nos puede ofrecer una materia prima de calidad. Diríamos, en este caso hablamos de madera, ya diríamos un roble, un cerezo, un nogal, con todos los productos artificiales que se están creando ahora mismo, que son, diríamos, con unos acabados espectaculares, muy buenos, pero que nada que se le parezca como la madera natural. No tienen el alma, ¿no? Que tiene. Exactamente. Y creo que es un tema también de paciencia, porque crear un mueble, tú a veces me lo has estado comentando, que a mí me fascina escucharlo, que lo que se tarda o lo que se tardaba en hacer un mueble, cómo se empezaba el proceso, porque ahora aquí detrás tenemos un montón de maderas. Una persona que no está familiarizada con esto no sabe muy bien cómo sale un mueble o una mesa, porque ve una mesa entera o un mueble hecho y no se imagina que sale, pues, lógicamente de un árbol, porque es la madera. Exactamente. Pero tenemos la materia en bruto detrás y a partir de estos tablones que tenemos aquí se genera un mueble, se crea a través de patrones. Exactamente. Digamos, tenemos, lo primero es el tronco, el árbol, se tiene que cortar. Después, según el tipo de madera que sea, tiene que estar unos años para poderse usar. Por ejemplo, una madera como el roble francés, que es lo que solemos usar nosotros, suele secar aproximadamente 1 centímetro por año. Esto quiere decir que nosotros tenemos un tablón de 7 centímetros, no un tronco. Primero el tronco se corta. Una vez se ha cortado, tenemos un tablón de 7 centímetros. Nosotros, para que esté seco totalmente, necesitamos mínimo 4 años. En 4 años está ahí. Digamos, tenemos 7 centímetros, 1 centímetro por arriba, 1 centímetro por abajo, otro. El año, cuando hace 4 años, esta madera en principio estaría a punto. En principio. Si pasa otro año más, mejor. Digamos, después hay maderas más duras que están más tiempo a secar. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos encina que la entramos hace 25 años, que 25 ya la compró mi padre y que es lo que estamos usando ahora mismo. Digamos, olivo exactamente igual. Estas maderas pueden estar perfectamente 8, 9, 10 años a poderse usar, porque después la madera se comba, porque dentro es verde, no está seca totalmente. Y si tú la cortas, después la madera no quiere, necesita este secado natural. Después, cuando tenemos el tablón secado y que ya lo tenemos a punto, primero necesitamos un diseño de lo que se tenga que hacer. Podríamos decir unas sillas, una mesa, tal. Cuando tenemos el diseño, tenemos que ver que los tablones que tenemos nos encajen para hacer esto. Esto no es igual que entrar en un gran almacén, entrar por una puerta y salir por otra. Nosotros tenemos la madera en bruto y de aquí tiene que salir algo. Y es aquí donde ya con experiencia, con tiempo, tal, cuando ves un tablón, tú ya ves diferentes opciones para lo que te puede servir y para lo que no. Para llegar a este nivel de conocimiento, si no es un relevo generacional... Esto es oficio. Claro, oficio, pero lo estamos perdiendo. ¿Cuántos ebanistas hay? Absolutamente. ¿Cuántos hay de 20 y algo años? Absolutamente. ¿Hay alguno? Perdiendo. ¿Conoces alguno aquí? No.
Ninguno, ¿no? No. ¿Hay algún tipo de formación que reglada? Sí, empieza a hay haber un tipo de formación, empieza a haber alguna, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La gente se va, es una escuela de artes y oficios, creo que hay 2, creo. La gente va y te pueden enseñar a conocer alguna madera, te pueden enseñar a conocer, a usar alguna máquina, pero lo que realmente te enseña el oficio son los años de experiencia. ¿Qué pasa? Antes tenías 16 años y empezabas a venir al taller, empezabas a barrer, después te enseñaban, con el tiempo ibas conociendo el tipo de madera, porque ahora es que mucha gente viene y no distingue un roble de un cerezo o de un fresno. Digamos, distinguen que no es la misma madera, no todo el mundo, pero a partir de ahí, que no sea la misma madera, ya para saber el tipo de madera o procedencia o tal, esto es años de trabajo, años de oficio, y es la escuela que tienes dentro del taller. No te lo pueden enseñar en una escuela. Te enseñarán, esta madera tiene esta densidad y puede servir para esto, pero después lo que tú puedas hacer con la madera es otra cosa, porque es prácticamente infinito las posibilidades que tiene. Con el tema del relevo generacional es muy complicado que un chico cuando sale a los 20 y pico años tenga que empezar de abajo, porque lo primero que tiene que hacer es empezar a barrer, empezar a cogerte barras de detrás de una máquina, empieza a lijar un canto cuando ya hace tiempo de mínimo, para que él pueda usar una máquina tienen que pasar de 2 a 3 años. Cuando él puede empezar a usar una máquina, que han pasado esos 2 o 3 años, después tú le preparas los trabajos y él mecaniza. Pero después que él, cuando vea un tablón o cuando vea un dibujo de un mueble, él pueda ver el mueble desmontado en su cabeza y saber cómo tiene que encajar todo el puzzle o cómo tiene que fabricar el puzzle para que después encajarlo y que salga el mueble, esto es muy diferente. Digamos, ¿qué es lo que sale ahora? Sale gente que trabaja con melamina, que ponen una plancha de melamina, 280 por 210, lo ponen en un control numérico, te hace los cortes, lo pone en otro control numérico, te mecaniza, lo pone en otro control numérico y te cantea. Y sale y demás. Esto es lo que sale hoy en día. Pero esta otra parte, torneados, tallas, marqueterías, toda esta parte muchísimo más especializada, esto es muy complicado. Es muy complicado. ¿Qué pasa? Si tenemos un chico jovencito que dice, no, a mí me gusta, yo quiero, y tú pones todo tu tiempo encima, todo tu saber, lo enseñas. Después, cuando hace 5 años, si se cansa, ¿qué pasa? Pero tiene que ser también vocacional y creo que se debería entender, porque estás creando una pieza de arte, estás saliendo de un tronco, sin lugar a dudas, de un tronco, una silla, por ejemplo, donde estás sentado, que luego se puede mezclar con otros materiales, pero creo que va muy ligado al diseño y está ligeramente desvirtuado el concepto, porque el concepto es voy a ir a una fábrica o un taller, voy a estar sucio, a ver serrín, voy a tener que estar cortando y limpiando, pero no es así. Es decir, estás haciendo esto para luego poder llegar a crear una obra de arte, porque es una pieza, es una pieza única. Y si seguimos en el mundo del diseño, es totalmente imprescindible trabajar con este tipo de especialistas, porque si hacemos una vivienda muy estándar, sí que a lo mejor podemos acudir a una carpintería que has hablado con melamina, de corte recto, que seguramente las máquinas que tengan harán unos cortes muy precisos, pero cuando queremos curvar puertas, las queremos quemar, que luego entraremos un poco ahí, queremos incluso revestirlas con materiales, tienes que contar con especialistas que sepan dilataciones de la madera, oquedades, cualquier tipo. Y claro, estos son años y años de experiencia. Pero a mí lo que me crea mucha curiosidad, también sabes que entrevisto a mucha gente que está relacionada con el mundo del emprendimiento, los negocios, ¿no? Brokers. Se está especulando con la madera. Muchísimo. Es decir, se está especulando con unos rendimientos que asustan, que la gente no está muy familiarizada. Pero ¿cuánto subió el nogal en un par de años? Prácticamente el doble. El doble. 50%. Desde que se cambió el gobierno en Estados Unidos, nosotros estamos usando, hay nogal en muchas partes del mundo, nosotros estamos usando nogal americano
Es una zona que está entre la costa este de Estados Unidos y Canadá y que es probablemente un nogal más bonito o que ahora se está usando que hay más producción. Pero ¿qué pasa? La producción es muy limitada. No hay una producción como pueda ser fresno, haya pino, que esto son bosques inmensos. La producción de nogal es muy limitada y los aranceles que han puesto a esta madera también son muchos. El nogal, debido probablemente a la demanda de italianos, franceses, sobre todo italianos, ha subido un montón. Y ahora con los aranceles No hay nogal italiano, ¿no? Sí, hay nogal hay italiano. No es el mismo. Más naranja, ¿no? Es más naranja que el americano, ¿no? Los Canaletto, ¿no? Canaletto. Los italianos tienen otro nogal. Hay otras procedencias, Australia, África, Sudamérica, que no es el mismo tipo de nogal. De hecho, el nombre científico tampoco es el mismo, pero con unos tintes y con unos... Y es nogal. Funciona. Por supuesto, hace nueces. Nosotros en Mallorca también tenemos nogal, en España, toda Europa hay nogal, pero no es exactamente el mismo nogal. Digamos, el nogal español es de una calidad también extraordinaria, pero la madera no es igual. Digamos, es un tono gris, pero tiene más albura. Digamos, ahora mismo, para lo que estamos usando un nogal americano, pero un nogal español de calidad es espectacular, muy bueno. Pero con esto donde iba es que para poder realizar este trabajo, aparte de que tienes que tener toda esta trayectoria, tienes que entender muy bien la madera, también tienes que saber dónde comprarla, cuándo comprarla y depositarla. Tienes que tener un stock de madera importante. Este es otro tema. Es muy complicado. Siempre me dice, nunca tendremos dinero, pero tenemos madera. Bueno, pero es que... Nosotros tenemos un almacén que lo tenemos prácticamente lleno de madera, porque cuando la compramos, no la compramos cuando la necesitamos. Digamos, la compramos cuando yo voy a verla, me gusta el precio, por supuesto, claro, porque no siempre, a veces ahora mismo el nogal es privativo. Digamos, los precios que está teniendo ahora mismo es muchísimo. Y el roble francés también ha tenido una subida muy grande. ¿Qué pasa? Ahora no es momento, esperamos, si tenemos material, digamos, esperamos, porque también trabajar con la materia prima a estos precios es muy complicado. Digamos, los márgenes que te quedan porque al fin y al cabo también somos personas y hacemos fallos, a veces no cortas como deberías o el tablón te hace una cosa que no deberías y esta madera ya no sirve y los gastos del trabajo, digamos, a veces pasa que no basta o no... Claro, no tienes que calcularlo muy bien para... Exactamente, porque a veces de fuera todo parece de una manera, pero después cuando estás dentro, que estás con esto, piensa que es materia prima y no es como una baldosa. Una baldosa de porcelánico siempre viene recta, siempre viene bien, normalmente. Digamos, esto no. Digamos, tú puedes comprar un paquete de roble y dentro del paquete tener normalmente de un 60 a un 75% de piezas buenas y lo demás es desperdicio. Y esto vas directamente al lugar de procedencia, tú lo eliges, ¿no? Como una cantera, pero en realidad pues vas a elegir la madera que la tienen... o eliges el árbol, ¿cómo va esto? Bueno, no. Nosotros, diríamos, por ejemplo, en según qué tipo de madera, sí que podíamos ir y elegir la madera del bosque, pero normalmente no se hace así. Hay empresas especializadas que solo se dedican a cortar y a plantar. La misma empresa que corta, que también tienen aserraderos, ya se dedica a plantar. Diríamos, y además está obligada por el gobierno. Diríamos, son aserraderos muy grandes, normalmente, también los hay pequeños, por supuesto. Normalmente en España en el norte de España hay bastantes, pero por ejemplo en Francia, según qué zonas, son aserraderos que cortan alrededor de 200, 300 kilómetros de su base de operaciones, de donde tienen el aserradero, y suelen ser lugares donde hay mucho bosque. Y ellos mismos ya se encargan de no hacer ningún desastre. Si este año talan 50 hectáreas, pues
por seguro que están sembrando el doble o el triple para que no haya escasez en un futuro. Además, esto está muy regulado y está muy bien pensado. No es que cuando vayan a un campo y dejen un campo deforestado. No funciona así. Diríamos, siempre dejan árboles, que son las madres, diríamos, que siempre dejan los más grandes, los más bonitos, los que tienen la mejor semilla, diríamos. Van los forestales, les marcan todo lo que pueden cortar y cortan. Y siempre van dejando madres para que puedan ir repoblando. Y aparte de esto, ellos repueblan. Y de una manera y de otra. Y lo que se está cortando hoy, según el tipo de árbol también, según el tipo, hasta dentro de X años no se volverá a cortar. Ya, diríamos, normalmente la generación que corta un terreno, hasta la generación siguiente no se vuelve a cortar. Tenemos como mínimo 25 años y según qué casos, por ejemplo, si estamos hablando de castaños o de robles mismos, probablemente nos vayamos a 50, 75 años, seguro. A veces 100. 100 sí. años. Sí, son árboles de crecimiento muy lento. 100 años para poder cortarlo. Sí. Y de hecho, Claro, en roble no hay una disminución de la masa forestal. Digamos, en Francia lo tienen muy calculado, diríamos, y ellos viven de esto. Y ya sé, además, muchísimos años que viven de esto. Digamos, tú piensas que, aparte de los muebles, aparte de la carpintería, también están todo lo de las barricas de vino. Sí, iba a preguntarte por eso. Digamos, hay unas cuantas regiones de Francia que prácticamente todo roble que sale es para barrica de vino. Porque a la gente que tiene los cellers, digamos, ellos quieren exactamente esta procedencia porque tienen un tipo de terreno que tiene mineral, que tiene hierro, que tiene tal, y les da esta madera un sabor específico, que no da otro sabor. Y bueno, ya no sé qué me pedías más. No, bueno, estaba comentando el proceso de ir, ¿no? Es decir, sí. cómo se elige, es decir, te tienes que desplazar, tienes que traer la madera. Sí, yo voy a un almacén aquí en Mallorca mismo, hay unos cuantos, o me desplazo a la península. Y vamos, antes llamamos, ¿tienes esto? Sí, mándame 4 fotos, o yo voy, ¿tienes esto? Sí, procedencia, esta, vamos a verlo, y si nos gusta, pues se compra. Y normalmente compramos paquetes. Sin tener un pedido específico, y vuelvo a lo mismo, antes, hace muchos años, la madera tenía una función prácticamente total. Antes de la aparición del acero. Sí. Se trabajaba con algunas aleaciones, pero era algo muy minoritario y cualquier tipo de estructura, cualquier elemento utilizable prácticamente estaba pues, diseñado, desarrollado en madera. Después eso fue cambiando con la aparición del hierro. El hierro le ganó, y el hormigón también le ganó un poco la partida a lo que es el sistema estructural, y la madera pues ha quedado pues para algún tipo de cubierta, algunos tipos de forjados, pero ya tiene una relevancia mucho menor. Y la madera era un arte, es decir, los muebles o la gente que podía permitirse los muebles, pues eran muebles que tú me has enseñado alguno que son auténticas, son prácticamente miniaturas insertadas en madera, que esto es un trabajo artesanal manual de meses y meses para hacer un mueble. Ponme algún ejemplo de un mueble, pero bueno, son cosas disparatadas para hoy en día. Sí, cuando tenía 18 años, hicimos, una señora nos encargó unas mesas. Tenía un comedor antiguo que se restauró y le hacían falta dos mesitas para hacer el juego que le faltaba en el comedor. Y yo estuve 280 horas haciendo 2 mesitas. 2 mesitas no muy grandes, no eran mesas de kilómetros, no. 2 mesitas pequeñas, todas con incrustaciones de rombos. Toda estaba. Y estos son trabajos que te quedan. Y todavía creo que encontraría el sitio donde tengo apuntada todas las horas. 280 horas para 2 mesitas. Sí. Después, todo este tipo de trabajo, que sean ya incrustaciones, marquetería, tallas, torneados, a veces forros con chapas de raíces, todo este tipo de trabajos. Hoy la demanda es muy minoritaria.
es gente que sabe muy bien lo que quiere, porque un 90% de la gente o un 80% de la gente desconoce que esto existe. La gente, ¿qué es lo que conoce? Lo que le ponen por la televisión. ¿Qué conoce? Conoce IKEA, conoce Carrefour, conoce estas cosas. Digamos, si después tú quieres esto, diríamos, sin quitar lo bueno que pueda tener esta gente, porque claro, son muebles baratos, asequibles, que tú puedes, con 8 euros o 10 euros puedes tener una silla. Pero ¿cuánto te dura? También es muy relativo. Bueno, digamos, ¿pero qué te ha costado? Volvemos a hablar del tiempo. El problema es que tenemos un tema de tiempo, de paciencia. Volvemos a lo mismo de siempre. No hay paciencia para exigir a una silla que te cuesta 8 euros que te dure una generación, una vida. Digamos, una vez estuvimos haciendo un trabajo para unos señores en Santa María y nosotros le hicimos un comedor y nos pidió un comedor de roble, digamos, de roble estilo tradicional mallorquín. Y nos pidió, ¿nos podéis hacer el dormitorio? Digamos, un año. Tienes que esperar un año. Si quieres esperar un año, sí, es el plazo que dábamos siempre. ¿Un año para un? Siempre, para lo que sea, para un canterano, para un dormitorio, para un comedor, normalmente dábamos un año y la gente esperaba. Sí. Y nos dijo, no podemos esperar, nada, que nosotros seguimos. Y ellos fueron a comprar el dormitorio a otro sitio. Y nosotros fuimos unas cuantas veces más y me llamó, mira, tengo que enseñarte a comprar un dormitorio y a ver qué te parece. Y ¿qué tal? Bueno, está muy bien. ¿Qué pasa? Decirle también, ¿no? Y digo, sí. Y digo, ¿es macizo? Digo, vale, bien. Y, y nos han dado medio año de garantía. Vale. Y nosotros podemos dar para un comedor, para una mesa de las que estamos haciendo, probablemente 50 años de garantía, para no dar 100, porque ya sería como, pero 50 años perfectamente. ¿Qué puede pasar? ¿Que haya un terremoto? ¿Qué puede pasar más? Que la casa se caiga, pero la mesa va a estar ahí. Diríamos, la mesa, podemos hablar de mesas, podemos hablar de camas, podemos hablar de muebles de baño, es igual. Digamos, si la pieza está bien hecha y está, digamos, la duración que puedan tener estas piezas es ilimitada. A veces me dicen, ¿cuánto va a durar esta mesa? Digamos, tus nietos, tú podrás decidir a cuál de ellos la dejas. Y si tienes muchos, pues haz 2 o 3 mesas para que se puedan repartir, porque si no tendrán un problema. Hemos aplicado mal el concepto. Se ha centrado el 80% de la potencia en el sector en hacerlo más rápido, más económico, pero de mucha menor calidad, que al final no es más económico. Pero esta no es nuestra guerra. No, está clarísimo. Nuestra guerra es otra. Claro, esta guerra es totalmente diferente. Esto es para gente que quiere algo diferente, que sabe que está comprando algo especial. Pero cada vez hay menos especialistas y los que nos dedicamos al sector nos cuesta muchísimo encontrar a empresas que siquiera entiendan lo que le estamos pidiendo, lo que estamos haciendo. Y de aquí a 15 años, cero. Muchísimo menos. Diríamos muchísimo menos. Yo no digo que este trabajo se vaya a extinguir, porque creo que siempre habrá alguien pero que es muy complicado, Tú piensas que un fontanero, un electricista, un mecánico y todo, un pintor, digamos, el coste que tiene para empezar a trabajar es muy poquito. Tal vez de todos ellos el mecánico sea el que más, pero los demás es muy poquito. Digamos, incluso el que se pueda dedicar a la piedra, con muchísimo menos, ya se puede empezar a trabajar. Nosotros necesitamos una inversión inicial de 400.000 euros mínimo, sin contar local. Después necesitas un espacio. Y esto a veces es complicado. Yo no digo que tú no puedas empezar un poco menos, pero claro, para según qué trabajos es imposible que que puedas empezar o que puedas coger un trabajo sin antes estar preparado. Ya independientemente después de tener un buen stock de madera, por si te sale
una mesa de 5 metros o 6 metros, que nosotros podemos hacer mesas de roble hasta 6 metros en estos momentos. No siempre podemos, porque no siempre tienes estos, pero nos salieron unos troncos de roble francés que en este momento digo, o lo compramos ahora o esto después no sale, ¿sabes? O después te sale esto o tienes que ponerte a buscar por todas partes para ver si puedes encontrar esta madera o si puedes encontrar esta chapa de esta raíz o si puedes encontrar una cosa u otra. A veces es más complicado y cuando estás metido dentro ves que la complicación no es tanta, es exponencial. Yeah. Porque o tú vas metiendo las cosas en la rueda y te van quedando o para tú poder introducir. Es exactamente lo mismo que si nosotros estamos trabajando con roble, con nogal, con cerezo, con encina, con pino, y alguien te pide madera de teca de Birmania, ¿y qué haces? Tú, para empezar a tener el stock, tienes que tener madera de 1 pulgada, madera de 2 pulgadas, madera de 7, madera de... ¿Y qué pasa? Vuelves a tener, vuelves a ampliar, necesitas aumentar el stock. A veces es más fácil decir, no, pero tengo estas otras opciones y con esto nos quedará súper bien. Y tener también, encontrar la persona, el cliente que pida y sepa valorarlo. Porque si la educación va en un sentido totalmente opuesto, que se prima la rapidez, lo económico, hemos estado hablando aquí de marcas, de grandes superficies que tienen muebles que incluso te los tienes que montar tú, para mí eso pierde toda la esencia que tiene ir a un sitio como este. Aparte, siempre también hablamos de lo que te va a repercutir a ti, porque no es lo mismo comprar una mesa muy económica, muy bien, hoy te ha costado mucho menos que la otra, pero cada día la vas a ver y cada día la vas a utilizar, forma parte de tu vida. Y que tengas ese elemento bonito, bello, yo creo que te alegra de alguna manera el día. Y solo el tacto. Tocas una madera natural, se nota. Tú ves, tienes una sensación totalmente diferente. Yo siempre digo lo mismo. Las cosas bien hechas lo están siempre. Tú puedes tener, no es por decir marcas ni nada, una lámpara de cristal, que aquí en Mallorca también hacen lámparas de cristal, de estos soplados, espectacular, que aquí las hacen, y tú la ves cada mañana, lo que estábamos diciendo, ¿lo ves? O puedes tener una lámpara de sí. otro sitio, de una gran superficie, tú dices, te va a iluminar igual, pero no es lo mismo. Con esto es exactamente lo mismo. Lo único que nosotros no podemos darle al mueble es la pátina. La pátina es esta vejez que van cogiendo con el tiempo. Digamos, la pátina es cuando tú tienes unos muebles que hace 50 años que los tienes, que ya tienen un carácter, que tienen... Esto tienes que tenerlo tú en tu casa y tienes que ir viviéndolo. Y tú verás la pátina. Digamos, nosotros, lo demás, todo es posible. Pero esto sí que lo tiene que coger con el tiempo. Y hablando de diseño, antes la madera o la tipología de la madera, la manera de trabajarla y las peculiaridades técnicas que tenía, que luego quiero entrar ahí, que a mí el tema de las juntas me fascina, dependía mucho del lugar de procedencia, ¿no? Porque había mucha más desconexión entre sí, es decir, si estábamos en España o estabas en Mallorca, trabajaban normalmente una madera muy diferente de la que se trabajaba, por ejemplo, estando en Estados Unidos o en Japón. Sí. A mí la carpintería japonesa me fascina, las juntas. ¿Cuál dirías que fue el tipo de carpintería que te marcó a ti? Porque tú tuviste un inicio, tú tuviste un sistema. ¿Cuál fue el tuyo? Diríamos, aquí en Mallorca hay una escuela de fabricación, que es la escuela que estaba en Manacor. Esto se ha casi perdido. Esto es, diríamos, todo el tiempo de la posguerra. Digamos, incluso antes ya había muchísimos talleres, pero todo el tiempo de la posguerra había un montón de fábricas y casi se puede decir que de cada 4 casas uno era un taller de banistería, uno era un taller de torneado y otro era un taller de escultura de madera, todo de madera. Y la cuarta pues trabajaba con las perlas. Pero esto se perdió. Hace unos años se ha ido perdiendo el oficio. Los oficiales se han ido jubilando. No digo que no queden todavía, porque todavía quedan de esta generación. Pero ya la gente que está
que vino después, con mi generación, todo el mundo empezaba a usar punto a punto, digamos, máquinas con corte por ordenador y canteados y mucha melamina, mucha fabricación para hoteles. Y este oficio que había se ha perdido. Ya. Se ha perdido. Sí, sí, sí. Se ha perdido. Pero fuera de España creo que está más valorado la pieza. Muchísimo más, muchísimo más. Estuve hace unos años en Dinamarca, digamos, talleres como nosotros, no más, digamos, 7 empleados. 7 empleados trabajando, digamos, exportan sillas o exportan mesas a medio mundo. Diríamos, pueden vivir perfectamente. Por ejemplo, Carl Hansen, a lo mejor un poquito más grande que 7, por supuesto, pero sí, y no es que sea una carpintería, una ebanistería muy sofisticada ni nada, sino solamente es que tienen mucho cuidado con los detalles. Eligen muy bien la materia prima, muy bien la madera. Ellos usan muchísimo roble, muchísimo nogal, muchísima haya. También a veces hacen alguna partida con caoba o con teca, alguna partida con fresno también a veces. Pero ellos priman la calidad y los detalles y sobre todo un diseño espectacular. Diablo están los detalles. Sí, digamos, podemos hablar de Hansen, podemos hablar de Finjul, podemos hablar, es igual. Bueno, Finjul no está fabricando en sí, tú que eres un Dinamarca. especialista, porque estas sillas que todos sabemos, ya sabemos que el diablo está en los detalles, es decir, es el punto más importante, la importancia del detalle en todo. Pero tienes que ser un especialista hay mucha copia, tú lo sabes. De estas sillas están muy copiadas y algunas copias que están un poco mejor, algunas que están un poco peor, pero la original, lógicamente la materia prima del elemento. La original siempre tiene un valor añadido. Pero para mí lo que me fascina más son las juntas, los encuentros, cómo se soluciona la no visibilidad de la tornillería, los encuentros, porque en la madera vemos la madera y la vemos continua, pero son trozos, la madera son trozos que están unidos, son piezas. Por supuesto, claro, por ejemplo, una silla, esta mismo, no tiene ni un tornillo. No tiene por qué tener. Eso es muy japonés. No tiene. Digamos, nosotros usamos todo va con espigas, digamos, y encolado, y después necesita un tiempo de secado. Y después, sobre todo, es para la ergonomía. Esto no hay para la ergonomía, si una silla es cómoda o si una silla no es cómoda. Por ejemplo, lo que estábamos hablando ahora de daneses o franceses o tal, no todas las sillas son muy cómodas. Unas sillas serán más cómodas, unas sillas serán menos cómodas. Unas sillas para ti serán más cómodas, otras serán menos cómodas. Que sea más o que sea menos, se tiene que hacer y se tiene que probar. Y tú la pruebas. Y después, nosotros tenemos modelos de butaquitas tradicionales, mallorquines, que diríamos, sin un tornillo, lo único que hicimos fue sacar plantillas de unos modelos antiguos que tenían como unos 120 años y las reproducimos. Espectacular. No notas absolutamente nada en la espalda. Pero el motivo de que no tenga tornillo ¿era por un tema estético o era también era funcional? ¿No? Porque ahora se prima en cuanto a la estética. No. Diríamos, no es necesario. Por la ausencia del material. No es necesario. Las únicas sillas que suelen tener tornillería son las de Tonet, que son unas que vienen con madera curvada, que por ellas mismas necesita juntar los elementos. Son unas sillas que se hacían en Austria y ahora también hay sillas de estas por todo el mundo. Pero nosotros, las sillas que fabricamos aquí, 90% de la silla no tiene tornillo, no es necesario. No es necesario. Diríamos, las que hemos estado fabricando, las que hemos estado fabricando últimamente, sí que a veces por cuestiones de estética o por cuestiones, sí que se le pone un tornillo, a veces para fijar el respaldo o para fijar el asiento. Pero estas sillas que vienen con cuerda o que vienen, no es necesario. Esta que yo estoy sentada no tiene ni un tornillo y te podría enseñar las sillas que tenemos aquí de muestra que un 80 o un 90% no tienen tornillo y todo es a base de juntas. Digamos, si todo va con espigas, si todo y otra cosa además, las colas que estamos utilizando hoy
el acetato de polivinilo, que son colas al agua no tóxicas. Son unas colas excepcionales que agarran muchísimo mejor que las colas que se usaban hace 100 años. Las colas que se usaban hace 100 años pegaban, pero no como las de hoy. Las de hoy pegan muchísimo. El japonés es verdad que trabaja con carpintería mucho más ligera Sí. que la nuestra, o lo mezcla mucho con papel. Sí. Ellos ni siquiera utilizan cola. No, pero es otro concepto. Es por gravedad prácticamente, ¿no? Que el propio peso del elemento... Exactamente. No digo que aquí no se usase algo, no a este extremo. Hasta este extremo no. Nosotros lo que usábamos, que sí que viene encajado al milímetro, no al milímetro, menos que el milímetro, son las incrustaciones de marquetería. Las incrustaciones de marquetería sí que la junta no es evidente. Tú ves las juntas de las dos maderas, pero tú no encuentras, incluso ni tocas. Explica qué es la marquetería, porque creo que mucha gente no lo sabe. Bueno, la marquetería es una técnica que salió en Francia hace, no sé, 200 años o más, o que se perfeccionó en Francia, que es la incrustación de una madera dentro de otra. Para hacer como dibujos, ¿no? Siluetas, es decorativo, simplemente decorativo. Como un tatuaje en la madera. Exactamente. Sería, lo acabas de expresar. Es un tatuaje en la madera. Se puede hacer con otra madera o se puede hacer con metal. Incluso a veces se puede hacer con concha de tortuga. Concha de tortuga. O antes se podía hacer con marfil, ahora no con marfil, está prohibido, pero sí se puede hacer con hueso. De hecho, yo todavía, debe hacer 20 años o 25, todavía hice algunas arquillas. Son unos muebles con cajoncitos que le hacíamos unas decoraciones y todavía me encargaron algunas y todavía hice algunas, como 5 o 6, hace tiempo. Pero bueno, esto, digamos, las posibilidades que tiene esta técnica es infinita, porque nosotros tenemos el oficio de las formas tradicionales, pero esto se puede adaptar a las nuevas tendencias y al diseño, diríamos. Y esto, sabes cuándo empiezas, pero no sabes dónde puedes llegar. ¿Cuánto tardas en hacer un mueble de este tipo? Según, por ejemplo, para hacer un pie de una arca mallorquina, de estos que son como un pie de león, para tallarlo estamos como 7 horas, más o menos. 7 horas. Tú tienes que tener ya la pieza de madera cortada, elegida, cortada, y después solo de banco, más o menos unas 7 horas. Digamos, como en un día, nosotros no tenemos una jornada como cortita, tenemos una jornada, al menos yo, un poco más grande. Un día hago un pie y un poco de otro. ¿Cuál ha sido el mueble que más te ha impresionado o el que más te marcara? Pues no te sabría decir. Yo sería complicado decir uno. No te sabría decir yo, porque hemos hecho bastantes. Ahora estaba recordando, hicimos unos, no te sabría decir, tal vez una de estas arquillas que hicimos de hueso para una gente, tal vez fuese uno de estos. ¿Qué haces? ¿Trabajas, cortas el hueso y lo insertas después en la madera? Bueno, diríamos, las arquillas son unos muebles que a día de hoy son inservibles, pero para decoración son espectaculares. Digamos, lo único que te cabe dentro son las cartas de la telefónica y ya no envía carta a la telefónica, por lo tanto ya no sirve para nada. Pero antiguamente se tenían, eran las papeleras, digamos, tú tenías tus archivos en estos muebles, ¿no? Y los frontales de los cajones tienen unas plaquitas, según las dimensiones son un poquito más grandes, un poquito más pequeños, y nosotros después grabamos estas plaquitas. Se pueden clavar o se pueden taracear, tú las puedes cortar con unas formas. Y normalmente eran plaquitas cuadradas y les hacíamos un grabado, normalmente motivos florales o algo así. Después con carbón, le pasas por encima, vuelves a limpiar y te queda el carbón dentro del grabado. Digamos, sí, para hacer los primeros, tal vez
sí estuviésemos muchísimas horas, días, semanas, pero ya una vez vas haciendo y pues a veces en vez de preparar uno ya preparas cuatro, en vez de hacer, y puedes ir acortando de aquí. Después las cosas que ya son manuales físicas, como es cortar las marqueterías, hacer los grabados, hacer los torneados, esto lo hacemos uno a uno y no hay dos iguales, y esto sí que el tiempo que necesitas es el tiempo que necesitas. En cuanto a madera, ¿cuál es la madera más costosa? ¿Cuál es la más sobrevalorada y cuál es la más infravalorada por ti? Bueno, Como experto en madera, bajo tu punto de vista. ¿eh? Sí, yo solamente trabajaría con roble. Es una madera espectacular, digamos. Pero el roble está aceptado. Bueno, pero ¿crees que está infravalorado? Como calidad de madera es buenísimo. Es buenísimo. Tenemos el nogal que de calidad de madera. El nogal tal vez sea más roble para hacer tallas o para hacer, pero para la calidad de una silla, digamos, está ahí con el roble. La estética es un Está ahí. diferente. Después tendríamos maderas, podría ser castaño o fresno, son de la misma familia que el roble, pero para mí son un poquito menos de calidad que el roble. El nogal, seguramente por color, porque hay menos, por precio, sería más. Después tenemos otras maderas como la teca de Birmania o la caoba de Brasil, que están un poquito más. La caoba de Brasil probablemente sea de todas estas la madera más noble de todas. Esas. Es la más costosa. No la más costosa sería la teca de Birmania. Teca de Birmania. Sí, esta es más costosa. ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, con un nogal? No, el color. Yo prefiero nogal y no prefiero teca de Birmania. ¿Qué pasa? La teca de Birmania es una de las maderas que están consideradas incorruptibles, diríamos. Tú puedes tener maderas de teca de Birmania cientos de años. Dentro tiene un aceite que ella misma, la misma madera, genera este aceite, digamos, y es incorruptible. Tú puedes tener la madera tanto fuera como dentro, que no le pasa absolutamente nada. Fuera se volverá gris, pero la madera estará igual. Tenemos otras maderas que tienen estas características. Aquí hay una madera que se llama ginebro, no sé ahora exactamente cómo se llamará en castellano, pero en Ibiza hacen las castañuelas. Vale. Es una madera aromática. Esta misma madera tiene estos aceites, no son los mismos de la teca, tiene sus aceites, y es lo que la hace incorruptible. Digamos, tú pones unas castañuelas de estos o un trocito de esta madera dentro de un armario y es como si tuvieses un ambientador natural. Digamos, no se te apolilla la ropa, no se te... porque la misma madera te hace... Estas mismas cualidades también la tiene el ciprés. El ciprés, creo que se han encontrado utensilios de ciprés de miles de años. Digamos, hay otra madera que está en Siria, creo que es, en Líbano, que es el cedro, también tiene estas características. Digamos, es aromática, tiene unos aceites, tú tocas la madera, tiene unos aceites. ¿Qué pasa? Después, esto que sea la madera más valorada o menos valorada, también es sobre tu punto de vista. Digamos, tenemos el ébano, tenemos el palisandro. Palisandro, hay un montón de clases de palisandro. Digamos, de procedencia de Brasil, yo creo que solo de Brasil debe haber como 5, 6 o 7 clases. Después tenemos todas las del sudeste asiático, que allí también hay un montón de clases diferentes de palisandro. Nosotros aquí en Mallorca solíamos usar uno que se llama chicrandana, que es, en castellano se llama yacaranda. Digamos, la jacaranda no es exactamente el mismo árbol que tenemos en los jardines, que tienen este nombre, es otro nombre. Es una madera que se usaba
solo para forros porque era carísima. Todavía lo sigue siendo carísima. Son maderas que están protegidas. Tú solamente puedes usar esta madera si la tienes de antes de los años 70 o de los años 80. Solamente puedes usarla si tienes... si el árbol te ha caído, por ejemplo, tú tenías un árbol de estos. Esta madera sale normalmente de Brasil. Si tú tenías un árbol de estos en el jardín, se te ha caído, puedes cortar. Pero vas, que te pongan el sello y tienes un número. Esto sí. Pero si no, estas maderas, diríamos, por precio y ya no entran en el mercado. Esto sería otro gama. El ébano, digamos, el ébano negro, diríamos negro, que es lo que nosotros estamos llamando ébano de Gabón. Solamente puede salir de África, diríamos, ya obrado, diríamos, ya con el trabajo hecho. Sí que es verdad que nosotros, por nuestro trabajo, alguna vez lo hemos tocado, hemos trabajado. Es una madera durísima, no flota. Digamos, la gente que está haciendo mercados, que vende figuritas, es muy fácil saber si es ébano o si no es ébano. Tú la coges y la pesas. Si es muy pesada, aunque sea pequeña, tú tienes que notar que sea muy pesada. Y después, si tienes un cubo con agua y la metes y no flota, esto es ébano, seguro. Si flota, no ya te pueden decir lo que quieran, truco, no es ébano. Buen truco. Esto ya, diríamos, por su densidad, no flota. Hay otro ébano. Este ébano normalmente se puede sacar con figuritas, pero no puedes sacar troncos para vender. Digamos, aquí ahora mismo se está usando para hacer trastes para guitarras o alguna cosita así, alguna pieza para violines o algo así. Y ya sacan la madera con tabloncitos. Y después hay otra madera de ébano que se llama ébano de Macassar, que esta sí que nosotros usamos y la solíamos usar para hacer las incrustaciones en los canteranos, para hacer las incrustaciones normalmente cajón de arriba y los laterales, porque el contraste es una madera muy veteada, el contraste tiene unas vetas negras muy grandes y otras marrón rojizo y es muy decorativa. ¿Qué diferencia puede haber entre este ébano, por lo que me decías, entre este ébano y el roble? No es lo mismo. No puedes comparar un Ferrari con un Renault. No es comparable. Es otra categoría, otro nivel. Sí, tienes que controlar y tienes que conocer muchísimo la madera. Y luego tienes que darle ese romanticismo para que este sector de la población, creo que cada vez más amplio, porque volvemos, yo creo que a nuestros orígenes, que valora esto, sepa que existe, sepa cómo funciona y pueda elegir. Entra el marketing. Que ahí te voy a preguntar, para ti, ¿quiénes son los que mejor trabajan la madera y que mejor la entienden en cuanto a diseño y ejecución final? ¿Y cuáles son los que mejor lo venden? Que creo que tenemos claro quiénes son. Bueno, los que mejor lo venden, sin lugar a dudas, son los italianos. Pero están a un nivel muy diferente al resto en cuanto a venta y a comercialización de elementos que tú puedes desarrollar aquí de manera cotidiana. Cuando los ves expuestos en el lugar correcto y de la manera correcta, crean una fascinación en la gente. Exactamente. Que es la correcta, pero creo que nos estamos a lo mejor equivocando en la manera de transmitir lo que se hace. Los italianos sí una cosa tienen muy claro. Ellos, vayas donde vayas, tienen lo mejor, lo más exclusivo. Lo más top. A veces lo más exclusivo es algo que ha salido de aquí, que está aquí y se vuelve exclusivo al estar expuesto en el lugar correcto. Y si no lo es, ellos hacen que lo parezca. Y esto es tal vez lo que nosotros, digamos, por calidad, por manera de hacer, por los materiales que usamos, vemos en la liga que jugamos, pero ahora mismo los italianos, los alemanes es un poquito diferente porque ellos el diseño sí que tal vez los italianos están por encima, pero por ejemplo los franceses también tienen un diseño espectacular, digamos. Y después están los países nórdicos que sí tienen muchísimo diseño, muchísimo, sí que priman
también los detalles pero después tienen una manera, un estilo que o te gusta mucho o no te gusta mucho. Por ejemplo, los muebles nórdicos, en según qué área, la gente no termina de entenderlos o no terminan. Por ejemplo, en Asia no terminan, gente no terminan. En cambio, los muebles italianos, porque estamos hablando de muebles, los puedes vender en cualquier sitio, encajan en cualquier sitio. Y los muebles franceses exactamente igual. Y para ir terminando, Simón, ¿qué le dirías a alguien que quiere dedicarse a esto? Sobre todo constancia. Pero ¿cómo puede empezar alguien? Es decir, porque claro, lo has pintado complicado, lo has pintado difícil. Es complicado. Lo primero de todo es, te tiene que gustar. Si no te gusta, no te metas en un oficio. Pero la percepción del gustar, yo creo que una persona que le gusta un mueble o que siente fascinación por un mueble de madera, creo que es una persona indicada para empezar a centrarse y ver esto. Pero creo que se está dando un enfoque que es muy complejo, que alguien consiga acabar aquí. No sé si me explico. Es decir, que alguien consiga acabar aquí y entienda lo que es esto, es muy difícil. Que entienda que un mueble sale de aquí. Sí. Y también hay otra cosa que no hemos dicho, es que no todo el mundo tiene el sentimiento que le pueda gustar este tipo de cosas. Hay gente que se piensa que ya está bien y que lleva bien. Pues ya está. Digamos, esta gente puede ir perfectamente a un gran almacén o una gran superficie, comprar las cosas. Pero en cambio hay gente que sí que tiene estos sentimientos o este gusto igualmente es la gente que tiene este gusto para el arte o esta gente que tiene gusto para estas cosas. Si alguien quiere empezar en este mundo, lo más importante es, si tú tienes que estar toda la vida dedicándote a una cosa que no te gusta, busca algo que te guste. Cuando encuentras algo que te guste, pues al ataque. Digamos, pero si tienes que estar toda la vida dedicándote a una cosa que no te gusta, pues dedícate a otra cosa, porque lo que harás no lo harás con pasión, no lo harás con ganas, no lo harás con sentimiento, ¿sabes? Tú tienes que dedicarte a hacer una cosa que te guste. Cuando encuentras una cosa que te guste, pues a ello. Ya he encontrado la manera. Sí que es verdad que ahora para empezar de cero, pero, digamos, siempre todos, aunque yo diga que yo lo llevaba en mi ADN, hay cosas que me las tuvieron que enseñar y hay otras cosas que las tuve que aprender. Y todavía, cada día, aprendo algo. Cada día. Sí, pues espero que con este podcast hayamos despertado la curiosidad y mucha gente que a lo mejor solo relaciona al mueble, al diseño, pueda entender de dónde sale y cómo hay que entender la madera para poder desarrollar estos productos. Te doy la enhorabuena. Muchas gracias, Simón. Enhorabuena a ti. Ha sido un placer. Enhorabuena por estos vídeos que nos estás haciendo. Ha sido un placer. Por tu trabajo.